Esta curva que ves en tu pantalla no es de un novato que abrió su primera cuenta la semana pasada. Es de un trader con experiencia que en una sola tarde borró 3 semanas completas de ganancia. Lo más duro es que no fue culpa de la estrategia, no fue que el mercado se volvió loco, ni que el broker le cazó el stop. Fue culpa de algo de lo que casi nadie habla con honestidad, de cómo gestionó la realidad del mercado y de cómo gestionó su propia mentalidad. Si alguna vez has visto tu equity subir con paciencia durante días y días para luego desplomarse en cuestión de horas, si te ha pasado eso de irte a dormir con la sensación de ¿cómo he podido hacer esto otra vez?, este vídeo es para ti. En los próximos minutos voy a enseñarte los 3 errores que están haciendo que pierdas dinero de forma totalmente innecesaria y tonta. Cómo estoy eliminando esos errores con sistema automatizado y cómo puedes construir un entorno en el que incluso tus peores días tu cuenta no puede reventar simplemente porque tú estés en modo peligro. Soy Ignacio Yago, llevo más de 15 años en los mercados financieros ejerciendo profesionalmente como trader cuantitativo y analista. He operado manualmente, he creado Expert Advisor para MetaTrader, he pasado por épocas de euforia y épocas de querer apagar todas las pantallas. Y opero principalmente a través de sistemas con bots. En estos 15 años puedo asegurarte que he vivido prácticamente todos los errores que se pueden cometer y, sobre todo, he visto cómo se repiten una y otra vez en traders que ya tienen experiencia, no solo en principiantes. Por eso este vídeo no va de te falta una super estrategia secreta para ser rentable, sino de algo mucho más incómodo, pero mucho más liberador. Entender que la mayoría no quiebra por falta de conocimiento del mercado, sino por falta de gestión de realidad. En este vídeo vamos a recorrer un camino muy concreto. Primero te voy a contar la historia de uno de mis peores días de overtrading para que veas paso a paso cómo se destruye una buena racha por no respetar los límites. Después desmenuzaremos el primer error, creer que productividad en el trading significa operar más. Luego entraremos en el segundo error, que es no proteger lo que ya has ganado, y veremos cómo un sistema tipo guardián puede literalmente quitarte el botón del pánico de las manos. En el tercer error mezclaremos psicología y datos. Te enseñaré por qué no sabes cuándo eres tu peor versión como trader y cómo un sistema Q-Learning puede aprender de tus patrones y tomar mejores decisiones que tú en caliente. Y cerraremos hablando de energía, de obsesión positiva y de cómo todo esto se traduce en libertad real, no en estar 12 horas diarias pegado a 6 pantallas. Quiero que arranquemos con una historia muy concreta, porque si esto se queda en teoría no te va a cambiar nada. Imagina que llevas 3 semanas maravillosas. Has respetado y seguido el plan al milímetro. Has respetado el riesgo. Tus operaciones tienen sentido y no te has vuelto loco con el tamaño de las posiciones. Todo parece genial. Abres la plataforma una mañana y ves uno de esos movimientos que parecen diseñados para ti. El mercado está en plena tendencia. Tus señales encajan. Todo se alinea. Lanzas la primera operación. Sale perfecta. Cierras con beneficios. Lanzas la segunda operación. Todavía aún mejor, estás on fire, ya sientes que dominas el trading realmente. En ese momento, la versión racional de ti mismo debería levantarse de la silla y decir: listo por hoy, he hecho mi trabajo. Pero no, aparece una voz mucho más peligrosa que te susurra al oído: si con 2 operaciones has hecho esto, imagina lo que puedes hacer si sigues operando un poco más. ¿Conoces esa voz? Seguro que sí. El mercado, como siempre, cambia de régimen sin avisar. Lo que era tendencia limpia empieza a volverse caos errático.
a lateralizar, a mostrar mechas por todas partes. Pero tú sigues mirando el gráfico con las gafas del momento anterior. Sigues viendo lo que quieres ver, inconscientemente de que acabas de perder tu ventaja estadística por completo y de que todo lo que hagas de aquí en adelante va a ser para perder todo tu dinero. Empiezas a adelantar las entradas, a saltarte los filtros, a mover el stop loss para darle un poco más de aire a la operación que te está saliendo mal. La racha ganadora deja de ser un impulso a tu disciplina y se convierte en gasolina para tu ego. Cuando te quieres dar cuenta, llevas varias operaciones encadenadas que nunca habrías tomado en frío. El resultado del día, que iba encaminado de ser un cierre perfecto de semana, empieza a agujerear tu curva de equity. Terminas con una secuencia absurda. Empezaste el día ganando 1 o 2 Rs y lo terminas en menos 7 R, simplemente por no saber parar cuando tu mejor versión ya se había ido de la sala. Ese día yo entendí que el problema no estaba en la estrategia. La lógica de entradas y salida era la misma que me había dado las 3 semanas buenas anteriores. El problema estaba en que todo dependía de que yo, Ignacio, un humano con poca experiencia y control sobre mi trading en aquel momento, supiera reconocer cuando el mercado había cambiado y cuando mi estado mental ya no era apto para seguir operando. No tenía una estructura por encima de mí que me dijera: hoy has terminado aunque quieras seguir. Y ese es el primer gran error que vamos a atacar. El primer error es confundir productividad con cantidad de operaciones. Durante años nos han vendido la idea de que si estás 8 horas frente a la pantalla, si estás entrando y saliendo constantemente del mercado, si no paras de hacer clic, entonces estás trabajando duro y mereces ganar dinero. Y esta mentira ha sido fácilmente creíble para muchos, pues en muchos trabajos es así. Mientras más trabajas, mejor trabajador eres, más vas a ganar. Pero en el trading no. El trading no premia el esfuerzo visible, premia la precisión. Cada vez que abres una operación pagas comisiones, spreads, el lipaje y sobre todo pagas energía mental. Cada clic que das bajo presión abres la puerta a que tus sesgos y tus emociones se cuelen en la ecuación. Si operas más veces de la que tu sistema está preparado para gestionar, no estás siendo más productivo, estás multiplicando tus oportunidades de riesgo. Piensa en un restaurante de alta cocina. Podrías tener el mejor chef del mundo, con la mejor receta del mundo, pero si compra ingredientes de cualquier calidad, cocina a cualquier hora y sirve los platos cuando se acuerda y abre el restaurante todos los días sin mirar reservas ni stock, el negocio se hunde. No por la receta o por la falta de experiencia del chef, sino por la gestión. En el trading pasa exactamente lo mismo. La gestión es el 80% de la rentabilidad de tu operativa. Si no tienes gestión, no tienes rentabilidad. Fin. Puedes tener una estrategia técnicamente sólida, pero si la aplicas en cualquier contexto de mercado, en cualquier horario y en cualquier estado mental, estás gestionando tu negocio como un amateur. Operar por aburrimiento, por venganza, por necesidad de acción, es como sacar los platos de cocina sin mirar si el cliente los ha pedido o no. Aquí entra un concepto clave que muy poca gente integra de verdad. La estrategia solo gana dinero en determinados contextos de mercado. Una estrategia de tendencia funciona cuando hay tendencia. Una de rango funciona cuando hay rango. Una misma lógica que es rentable en un entorno puede destruir tu cuenta y la destruirá en otro entorno diferente. La mayoría de traders pierden porque se empeñan en usar el mismo destornillador para todos los tipos de tornillo y el mercado no perdona ese tipo de ingenuidad. La pregunta no es cuántas operaciones he hecho hoy, sino en cuántas operaciones de las que he hecho he tenido realmente ventaja estadística.
En mi caso, la solución no fue prometerme la próxima vez estaré más atento. La solución fue dejar de confiar en que mi ojo humano detectaría siempre los cambios de régimen de mercado y externalizar esa tarea a un sistema realmente objetivo y matemático. Empecé a construir y luego a integrar en Stratos un bloque que llamamos detector de régimen. En lugar de estar todo el día preguntándome si el mercado está tendencial, lateral o directamente inoperable, ese módulo analiza la estructura de precio, la volatilidad, ciertos indicadores y clasifica en tiempo real el contexto del mercado. Solo cuando la clasificación dice este entorno es compatible con la lógica de tu estrategia de tendencia, se permiten nuevas entradas. Cuando el entorno es hostil, las operaciones simplemente no se lanzan. Eso cambia el juego por completo. Dejas de medir tu productividad en número de trades y empiezas a medirla en calidad de decisiones. Tu trabajo como trader deja de ser apretar el botón y pasa a ser diseñar la lógica que decide cuándo tiene sentido o no apretarlo y la supervisa. Es un cambio de identidad. Dejas de ser el soldado que está en la trinchera disparando a todo lo que se mueve y empiezas a ser el arquitecto que diseña el mapa de cuándo, cómo y bajo qué condiciones se lucha. Déjame que te haga una pregunta incómoda. ¿Cuántas veces has visto el mercado y has pensado, hoy no lo veo claro, pero aún así has abierto operaciones por no sentir que estabas perdiendo el día? Si tu respuesta es muchas, quédate porque en un momento te voy a enseñar cómo es un día en el que literalmente tu propio sistema te prohíbe operar por tu bien y cómo eso ha salvado cuentas enteras de entrar en drawdown absurdos. El segundo gran error es no proteger lo que ya has ganado. Perder dinero es parte estructural del trading y la pérdida normal, la que está contemplada en tu sistema, es simplemente el coste de mantenimiento de tu negocio. No hay problema en eso. La tragedia viene cuando pierdes lo que con una gestión mínimamente seria nunca deberías haber puesto en peligro. Esa es la diferencia entre un drawdown sano, fruto de la varianza del mercado, y un agujero en tu equity provocado por pura negligencia, promovida muchas veces por el desconocimiento. Muchos traders tienen semanas muy buenas y luego las tiran a la basura en 1 o 2 días por descontrol. La secuencia suele ser parecida: semana positiva, confianza alta, cierre en verde. Llega un día malo, te saltan 2 o 3 stop loss seguidos y en lugar de aceptar que forma parte del juego, el cerebro entra en modo rescate. Tengo que recuperar esto hoy. A partir de ahí subes el riesgo, entras en operaciones que no cumplen el plan, mueves stops por miedo a que salten, dejas correr pérdidas porque seguro que se va a dar la vuelta y esto nunca pasa. En horas pasas de una posición de fuerza a una posición de fragilidad. No es el mercado, es tu saboteamiento propio de tu negocio. Los traders profesionales pensamos al revés. No nos obsesionamos con cuánto podemos ganar en un día bueno. Nos obsesionamos con cuánto podemos perder en un día malo. Nuestra prioridad es maximizar la ganancia puntual. Es minimizar la probabilidad de ruina. Esa mentalidad de no pérdida innecesaria es la que te permite sobrevivir años y años en el mercado. Solo cuando sobrevives años, el interés compuesto empieza a hacer su magia. Para eso creé el concepto de guardián, que en Stratos se materializa en un nodo concreto, pero que podría replicar con otras herramientas si entiendes la idea de fondo. El guardián es un sistema que monitoriza en tiempo real la salud de tu cuenta, drawdown desde máximos, profit factor en una ventana de operaciones, rachas de pérdidas, cualquier métrica que quieras vigilar. Tú, en frío, cuando estás lúcido, defines las reglas del tipo: si pasa esto, quiero que automáticamente ocurra esto otro. Por ejemplo, puedes decidir que si el drawdown desde máximos históricos supera el 10%, todas las estrategias se pausen, no se permita a abrir nuevas operaciones hasta que tú lo revises. O que si encadenas 4 operaciones perdedoras seguidas, los tamaños de posición se reduzcan automáticamente a la mitad. Que si el profit factor de los últimos 100 trades cae por debajo de 1, el sistema entre en modo defensa y solo gestione salidas, sin nuevas entradas. Lo importante aquí no es la cifra exacta que uses. Lo importante es que el sistema ejecuta esas decisiones por ti cuando tú ya no eres de fiar. Es como un amigo
amigo que te quita las llaves del coche cuando ve que has bebido demasiado. El guardián no discute contigo, no se deja manipular por tus excusas, simplemente aplica la lógica que tú mismo definiste en frío. Eso convierte tu gestión de riesgo en algo objetivo. Dejas de depender de tu fuerza de voluntad en el peor momento, que es cuando estás perdiendo y la emoción está al máximo. Imagina despertarte un día, abrir tu plataforma y ver que el sistema ha pausado todas tus estrategias porque has alcanzado el límite de drawdown que tú mismo marcaste. En vez de encontrarte con una cuenta destrozada, te encuentras con una notificación que dice: el guardián ha hecho su trabajo, revisa qué ha pasado antes de continuar. En unos minutos voy a contarte un caso real en el que esa simple automatización salvó a un trader de quemar una cuenta entera en una sola sesión de noticias. Antes de continuar con el vídeo, quiero recordarte que en la primera línea de la descripción tienes un enlace para unirte a mi comunidad privada de Skool totalmente gratuita. Dentro he creado una formación de 14 días totalmente gratis donde te enseño a crear tu primer bot y te comparto algunas de las estrategias que me han permitido ser rentable en la última década. Al unirte vas a tener acceso totalmente gratuito a un ecosistema de networking donde compartirás espacio con personas como tú que quieren avanzar y crecer, aparte de con ingenieros informáticos, matemáticos y traders profesionales que avanzan en tu misma dirección y que van a potenciar tu evolución técnica. Haz clic en el enlace de la descripción para unirte. Nos vemos dentro y ahora sí, seguimos con el vídeo. El tercer error es no saber cuándo eres tu peor versión como trader. Todos tenemos patrones que nos sabotean. Hay quien opera peor los lunes porque viene con demasiada energía del fin de semana. Hay quien se descontrola después de una gran ganancia porque se siente invencible. Hay quien por la tarde, agotado del trabajo principal, abre la plataforma solo por inercia y empieza a ver oportunidades donde no las hay. La explicación estándar suele ser: el mercado estaba difícil, pero muchas veces el que estaba difícil eras tú. Cuando empecé a jornalear de verdad mis operaciones con fecha, hora, activo, contexto y estado mental, empecé a ver cosas que dolían. Me di cuenta de que los lunes por la mañana mis resultados eran sistemáticamente peores porque llegaba con ganas de operar y forzaba muchas veces los setups. Vi que después de un trade muy grande en positivo, los siguientes 3 o 4 eran mucho más agresivos y tenían menor calidad. Descubrí que por la tarde-noche, cuando ya estaba cansado, mis decisiones eran más impulsivas y menos cuidadas. Todo eso no era azar, eran patrones repetitivos de conducta. El problema es que la mayoría de traders nunca llega a ese nivel de análisis porque da pereza registrar todo a mano y porque racionalizar tus propios defectos pues duele. Ahí es donde de nuevo un sistema puede hacer lo que tú no vas a hacer de forma constante. En tu historial de operaciones se va registrando automáticamente todo. Variables como el día de la semana, franja horaria, activo, volatilidad, resultados, drawdown y cualquier otra métrica que nos interesa. Con suficientes operaciones, el analizador de backtest inteligente de Stratos puede generar informes donde se ve claramente, por ejemplo, que en cierto par y en cierta sesión, por ejemplo, asiática, tu rentabilidad es negativa de forma persistente o que los lunes por la tarde siempre devuelves parte de lo ganado el resto de la semana. La clave es que con esos datos objetivos puedes tomar decisiones lógicas, desactivar ese horario, bajar el riesgo solo en esa ventana de tiempo, limitar el número de operaciones después de una gran ganancia. Incluso la propia herramienta ya te da un feedback de los puntos clave. Dejas de tomar decisiones basadas en sensaciones y empiezas a tomar decisiones basadas en evidencia. Y si das un paso más, puedes hacer que sea el propio sistema el que reaccione a esos patrones sin que tú tengas que estar ahí pendiente. Aquí entra en juego algo que me apasiona, el Q-Learning, una técnica de aprendizaje por refuerzo que me ha costado muchísimo tiempo pulir y mejorar a lo largo de los años para que realmente fuese efectiva aquí en el trading, pero que tú puedes aplicarla en tus bots con solo hacer clic en un nodo de Stratos. Imagina que en lugar de tener un conjunto de reglas, tienes un sistema que prueba distintas acciones en distintos contextos y
aprende con el tiempo cuáles son las combinaciones que generan mejores resultados. El bot observa el entorno, toma una decisión, recibe una recompensa o un castigo y ajusta sus preferencias. No tiene ego, no tiene miedo, no tiene afán de venganza contra el mercado, solo tiene una tabla de estados, acciones y recompensas que se va afinando con cada operación. Aplicado al trading, esto significa que el sistema puede, por ejemplo, aprender que cierto patrón en cierto horario y con cierta volatilidad suele ser rentable si se gestiona de una forma concreta y penalizar acciones que en ese mismo contexto han llevado recurrentemente a pérdidas grandes. Tu capital deja de ser un termómetro de emociones del día y empieza a ser el reflejo de un proceso de aprendizaje continuo. Hasta ahora te he hablado de mercado, de bots, de métrica y de algoritmos, pero falta una pieza que tiende a subestimarse: tu energía. La mayoría de traders usan su energía como si fuera una batería barata. Se levantan, abren las pantallas, se pasan horas delante del gráfico, se vacían psicológicamente, terminan el día agotados y sin fuerza para revisar nada. Al día siguiente repiten y repiten y repiten. Ese ciclo es perfecto para mantenerte en el mismo nivel en el que estás ahora para siempre, porque nunca reservas energía para mejorar el sistema, solo para sobrevivir el día. El cambio de paradigma que te propongo es otro. Empieza a ver tu energía como un generador. Tus mejores horas del día, esas en las que tu mente está más fresca, no deberían gastarse en tomar decisiones repetitivas que puede ejecutar un bot de trading. Deberían gastarse e invertirse en diseñar, revisar y optimizar tu sistema. Backtesting, revisión de operaciones, refinamiento de reglas, análisis de datos, diseño de nuevos escenarios, etcétera, etcétera, etcétera. Ese es el trabajo de alto valor que mueve la aguja. Una vez hecho, la ejecución la delegas en la máquina. En mi caso, me apoyo en el asistente Copilot IA dentro de Strato para explorar variaciones de estrategia, hacer stress test y generar ideas de flujo sin tener que escribir código cada vez desde cero. Mi rol es formular buenas preguntas y validar los resultados, no picar líneas de código como tenía que hacer hace años. Mientras tanto, los bots que ya están en producción ejecutan en el mercado siguiendo las reglas que hemos definido. Detectan el régimen, respetan los límites del guardián, aprenden de sus resultados mediante Q-Learning, etcétera, etcétera. Yo no necesito estar delante de la pantalla para cada clic, y eso cambia por completo mi relación con el trading y con el mercado. La principal consecuencia de todo esto no solo es que empiezas a ser rentable, sino que empiezas a recuperar tiempo y presencia en otras áreas de tu vida. Y créeme, sé de lo que te hablo porque soy padre. Puedes irte a comer con tu pareja, puedes hacer deporte, puedes trabajar en otros proyectos, puedes pasar tiempo con tu familia y amigos, sabiendo que tu capital está siendo gestionado por un sistema que tú mismo has diseñado y que no depende de si hoy te levantaste de buen humor o si has dormido poco. Esa es la verdadera promesa del trading sistemático bien hecho. No ganar dinero rápido, sino recuperar control sobre tu tiempo y tu estrategia mientras tu dinero trabaja con un método para generarte más dinero. Para mi rentabilidad, la diferencia entre obsesión destructiva y obsesión positiva fue la clave. La obsesión destructiva es la que te empuja a no dormir, a sacrificarlo todo en nombre del trading, a medir tu compromiso por el número de horas que pasa frente a las pantallas. Es la narrativa del si no estás 24/7 conectado, no lo quieres de verdad. Esa obsesión suele terminar en ansiedad, en culpa, en decisiones impulsivas y al final en cuentas quebradas y relaciones deterioradas. La obsesión positiva es completamente distinta. Es una obsesión estructurada, casi aburrida desde fuera, pero tremendamente poderosa. Es la obsesión por documentar tus operaciones con honestidad brutal. Es la obsesión por mejorar un pequeño aspecto de tu sistema cada semana. Es la obsesión por respetar los límites que tú mismo has definido en frío, incluso cuando el mercado te tienta a romperlos. Es la obsesión por cuidar tu energía para llegar lúcido a las decisiones importantes. Esa obsesión te lleva a sentir
sentarte delante del ordenador no para buscar adrenalina, sino para construir y mejorar un proceso rentable que te genere dinero de forma consistente. Cuando combinas esa obsesión positiva con herramientas adecuadas, ocurre algo interesante. Dejas de definirte como day trader que está todo el día pegado a la pantalla y empiezas a verte como el dueño de un sistema que opera el mercado siguiendo una lógica que tú has construido. Ves los drawdowns como información, no como tragedias personales. Ves las ganancias como validación del proceso, no como un premio a tu ego. Y eso, lejos de alejarte de los mercados, te permite permanecer más tiempo en ello con una cabeza mucho más clara. Si has llegado hasta aquí, seguramente te has reconocido en alguno de estos tres errores. Operar demasiado cuando el mercado no es para ti, no proteger lo que ya has ganado y no saber cuándo eres tu peor enemigo, tu peor versión como trader. La idea central de todo lo que hemos visto es muy sencilla, pero a la vez muy dura de aceptar. Tu rentabilidad no depende tanto de encontrar la próxima super estrategia, sino de dejar de perder dinero de forma estúpida. Y eso no se arregla con un indicador mágico, se arregla con estructura. Esa estructura pasa por tener sistemas que entienden el contexto del mercado y que no te dejan operar en cualquier entorno. Por ejemplo, tener un guardián que vigile la salud de tu cuenta y te quite las llaves cuando entres en modo autodestrucción. Por registrar y explotar tus propios patrones psicológicos con datos objetivos. Y si quieres ir un paso más allá, por dejar que algoritmos como el Q-Learning aprendan de tus resultados y vayan afinando las decisiones con el tiempo. Pasa por usar tu energía para diseñar y mejorar el sistema, no para improvisar todo el día delante de las pantallas. Y pasa por adoptar una obsesión positiva y sostenible en el tiempo que te permita seguir en el juego años tras años, no solo meses. Si sientes que el mercado te ha arrancado ya demasiadas semanas de tu trabajo, de tu vida en unas pocas horas, quizá ha llegado el momento de dejar de operar como si estuviéramos en el 2020 y empezar a construir un sistema a la altura de la tecnología que tenemos hoy. Stratos es el entorno donde yo he concentrado todas esas ideas. Detección de régimen, guardián de riesgo, bots que aprenden, asistentes que te ayudan a diseñar flujos sin programar. Si quieres dar un paso más, te invito a registrarte y a clonar uno de mis sistemas base que ya he adaptado a tu realidad de riesgo. Y si quieres ver y construir desde ya tu primer bot con inteligencia artificial, haz clic en este vídeo que te aparece en pantalla donde te enseño a crearlo paso a paso.